Con gran entusiasmo comenzamos a compartir los 52 capítulos de La Tradición de Occidente, hermosa serie de 1989 protagonizada por el profesor Eugene Weber. Realizada por WGBH Boston en asociación con The Metropolitan Museum of Art y The Annenberg CPB Project, fue emitida en Argentina hace bastante tiempo por el desaparecido canal Educable. Eugene Weber, quien fue historiador y docente en la Universidad de California, Los Ángeles, combina el rigor histórico, la síntesis y un fino sentido del humor, una grata rareza, permitiéndonos comprender el complejo mundo actual a través de sus lejanos orígenes. Además de recurrir a los propios libros de Weber, creemos que es ideal complementar esta serie con la obra del sociólogo Rubén Héctor Zorrilla, en especial con Historia Social de Occidente, Orígenes y Formación de la Sociedad Moderna. Esperamos que la disfruten y en especial les sirva, tanto como a nosotros desde hace años. Coronet. WGBH Boston presenta, en asociación con The Metropolitan Museum of Art y The Annenberg CPB Project, presentan Los primeros hombres y mujeres fueron cazadores y nómades, perplejos y atemorizados por un mundo al que no comprendían. Invirtieron una gran energía en rituales, sacrificios, templos, tumbas. Y con la religión llegaron los dioses y los reyes dioses, magos y sacerdotes, y el comienzo de una sociedad más compleja. El amanecer de la historia, esta vez en la tradición occidental. Tradición de Occidente. Soy Eugene Weber y enseño historia en la UCLA, Universidad de California en Los Ángeles. Hoy comenzaré mi viaje a través de la historia de la civilización occidental. Y digo personal porque la visión de la historia de un hombre o de una mujer no es necesariamente la de otra persona, como veremos una y otra vez durante los próximos 52 programas. Si se preguntan cómo sintetizaremos varios miles de años en 52 medias horas, solo recuerden que aquí, en América, todo se hace con gran rapidez. Por ejemplo, la siguiente es la historia del mundo en unos escasos 4 minutos, para que vayan acostumbrándose. Es un extracto de un filme llamado ¿Por qué crea el hombre?, hecho por un hombre creativo llamado Saul Bass. Una palanca. Harry, ¿te diste cuenta de que acabas de inventar la rueda? Lo sé, lo sé. Bronce, hierro. Todo era caos.
luz, hasta que surgió Euclides y creó el orden. ¿Cuál es la buena vida? ¿Y cómo se la debe seguir? ¿Quién gobernará el Estado? El rey filósofo. El aristócrata. El pueblo. El pueblo. ¿Te refieres a toda la gente? ¿Todo el pueblo? ¿Cuál es la naturaleza del bien? ¿Cuál es la naturaleza de la justicia? ¿Qué es la felicidad? Ave César. La ley romana entra en sesión. Alá sea loado. Acabo de inventar el ser. ¿Qué? Nada, nada. ¿De qué forma es la Tierra? Plana. ¿Qué pasa más allá del borde? Caerás. ¿Mueves el mundo? Nunca. La Tierra se mueve. La Tierra es redonda. La sangre circula. Hay mundos más pequeños que el Hay nuestro. mundos más grandes que el nuestro. Hey, ¿qué estás haciendo? Estoy pintando el cielo raso. ¿Qué haces tú? Estoy pintando el piso. Darwin dice que el hombre es un animal. Tonterías, el hombre no es un animal. Animal. Hombre. ¿Lo es? No lo es. ¿Comenzamos desde el principio? Soy un microbio, soy un germen, soy un microbio, soy un germen. Louis Pasteur. No soy germen ni microbio, no soy germen ni microbio. ¿Crees que funcionará, Alfred? Probémoslo. ¿Tú qué opinas? Funcionó. Todos los hombres son iguales. Vida, libertad y persecución. Trabajadores del El mundo. gobierno del pueblo, por el pueblo. El mundo debe vivir en Una democracia. guerra para acabar con las guerras. Una liga de naciones. Un tercio de la nación no tiene hogar. Está mal alimentado. Un mundo. ¡Auxilio! Ahora todos saben hacia dónde vamos, aunque quiero pensar que no es tan horrible como parece ser. Pero, ¿desde dónde comenzamos? Tal vez debemos preguntarnos primero cuál debería ser el alcance de la historia de la civilización occidental. Y la mejor forma de descubrirlo es retrocediendo al mundo antiguo. Volveremos al lugar de donde provienen muchos de nuestros antepasados para ver de dónde vienen sus historias y sus memorias, sus hábitos, su forma de ser, lo que nos transformó en lo que somos. De esto se trata la historia. ¿De dónde venimos? ¿Qué hay detrás de nuestra forma de vida, de actuar, de pensar? ¿Cómo surgieron nuestras instituciones, religiones y leyes? Y esto es lo que espero hacer en estos programas, volver a nuestros propios orígenes. Sé que no todos nosotros venimos de las pequeñas penínsulas de Asia a las que llamamos Europa, pero el lenguaje, la cultura, la política de la sociedad en la que vivimos provienen de allí. Por lo tanto, debemos emprender un largo viaje desde el principio. A tal fin comenzaremos desde hace unos 60 millones de años, en donde termina la edad de los reptiles gigantes. En esa época gobernaban los dinosaurios. Los mamíferos eran bestias temerosas y cobardes que nunca podrían desafiar al superior diseño del dinosaurio.
Luego, ¡bang!, un cometa choca contra la Tierra. Desaparecen los dinosaurios y los mamíferos tienen la oportunidad de desarrollarse. Entre ellos se encuentran los primates, quienes se desplazan de árbol en árbol. Hace más de 5 millones de años, una de estas especies de primates, cuyos descendientes dejaron estas huellas, comienza a caminar sobre sus patas traseras. No tiene la intención de hacerlo, pero mientras menos se desplaza por los árboles, más puede usar sus patas posteriores y entonces llevar cosas. Y mientras menos se desplaza por los árboles, más se desarrollan sus pulgares hasta que llegan a oponerse, lo cual es conveniente para asir y manipular. Tiempo después, hace unos 2 millones de años, estas manos se transforman en un milagro, una obra de arte, una herramienta, algo que ellos mismos habían diseñado. Es entonces cuando ya no hablamos más de simios, sino de algo reconocible como humano, en donde se conjugan un cerebro más complejo y la fabricación de herramientas de piedra. Como los primates, estos seres con una forma casi humana, a los que llamamos homínidos, no tenían buenas garras comparándolos con un tigre, y no tenían buenos colmillos comparándolos con los de un lobo. Pero descubrieron que si deseaban asir, las manos eran superiores a las garras. Por ejemplo, con las manos se puede tomar un trozo de madera, ponerlo sobre una piedra, golpearlo con otra y romperlo. A veces una piedra resbalaba y rozaba contra la otra. Y Dios sabe cuántas piedras rozaron e hicieron chispas por error, hasta que uno de estos homínidos se dio cuenta de lo que había hecho en realidad y de que podía hacerlo otra vez y en forma deliberada. Desde ese día en adelante, herramientas primitivas como estas evitaron que utilizara sus dientes para muchas cosas. En los próximos 2 millones de años, dejó de ser vegetariano para ser carnívoro, y sus dientes, utilizados para masticar corteza, hierbas y tubérculos, comenzaron a afinarse. Los poderosos músculos de los maxilares que encerraban el cráneo empezaron a relajarse. El cerebro, apretado en un cráneo pequeño, empezó a expandirse, y este peculiar animal pensante inicia así un camino de pensamiento y de decadencia dental. No se aprende a hacer fuego por fricción o choque de piedras hasta el año 7000 a.C., en la llamada Edad de Piedra. El fuego y el discernimiento permitieron a los homínidos trasladarse a nuevos hábitats y a tierras aún mucho más distantes, aún en épocas en que glaciares como este se desplazaban prácticamente hacia los trópicos y nuestros ancestros tenían que pensar o morir. Con que pensaron y se dieron cuenta muy rápido de que el pensar no evitaba la muerte. Es aquí que, por primera vez en la historia de la vida, una criatura da un paso imaginario y concibe su propio fin, observando la muerte de otra criatura. Para imaginar mi muerte, a partir de la muerte de alguien como yo, para sentirme disminuido, mistificado, aterrado por la muerte y por los muertos, y para tratar los cuerpos, su misterio y el terror generado por ellos mismos, el hombre crea rituales, mitos, religiones en las que invierte una inmensa cantidad de energía. Con que durante milenios
Una parte significativa del pequeño excedente de lo que el hombre hacía se transformaba en tumbas y templos como el de Stonehenge. Puedo hablar de estas raíces porque hace unos 100.000 años se desarrolló algo a lo que podemos llamar lenguaje, algo similar al lenguaje, una herramienta nueva que permitía a las personas comunicarse entre ellas con un código común. Y en la nueva edad de piedra, que es la edad de Stonehenge, también comenzaron a idear formas primitivas pero revolucionarias para almacenar información más allá de ellos mismos, por medio de nudos, marcas, dibujos, lo cual significaba que los seres humanos podían transferir información no solo mediante el uso de la palabra oral, sino también por signos, tal como lo hacemos al escribir. Estos primeros hombres y mujeres eran cazadores, recolectores y nómadas, desplazándose a través de estepas y bosques en clanes pequeños, buscando animales y plantas para alimentarse. La mayoría de las pinturas encontradas en las cuevas son obviamente el trabajo de artistas que formaban parte de una sociedad de cazadores. Y luego, hace unos 10 o 12.000 años, se establecen algunos de estos clanes y comienza así una revolución agrícola con orígenes tan oscuros como los del fuego. Cuando el hombre descubre cómo trabajar la tierra, cómo domesticar animales, cómo almacenar el producto de sus tareas, también desarrolla un sentido de la propiedad. En consecuencia, surgen sociedades estructuradas con aldeas, pozos de agua, muros, esclavos y familias en las que muchos niños tenían un trabajo y una continuidad garantizados. Digo esto brevemente, pero deben entender que llevó mucho tiempo. Les digo que Stonehenge fue construido hace 3.800 años, pero las primeras herramientas de piedra se remontan a 2 o 2,5 millones de años atrás. Las primeras criaturas en caminar sobre 2 pies y de aproximadamente nuestro tamaño aparecen hace 1.600.000 años atrás. El fuego deliberado surge unos 100.000 años después. Los primeros entierros se remontan a 70.000 años. Y finalmente, alrededor del año 10.000 antes de Cristo, llegamos a la nueva edad de piedra o neolítica. Y es aquí en donde realmente comienza nuestro viaje. Las sociedades y las familias dependían de la fertilidad y de la seguridad, pero ambas eran muy precarias. Con la agricultura de la edad de piedra, surge el bienestar conquistado a través de infinitos ataques y contraataques para apoderarse de la cosecha del vecino o de sus cerdos. En consecuencia, estas personas nunca podían librarse del miedo. Miedo a los ladrones, a los invasores, a los espíritus malignos, a la naturaleza. Lo que fuere, y junto con ello los rituales para protegerse del peligro, para asegurar una buena cacería, buenas cosechas, éxito en la guerra. Estos rituales eran cruciales. Así, los pueblos desarrollaron con gran rapidez técnicas complejas de magia, la mayoría de las cuales incluía sacrificios humanos. Establecieron su propiedad y su bienestar sobre pilas de cuerpos humanos. Muy pocas religiones han dejado de lado los sacrificios. Y el sacrificio humano, con su aterrador impacto emocional, aumenta el poder de la religión y agudiza nuestra imaginación. Con el tiempo, las religiones más sofisticadas reemplazarían a los seres humanos con animales, pero esta clase de salvación parecía inútil en la última etapa de la Edad de Piedra. La paradoja es que todos estos sacrificios tenían la intención de ayudar a las fuerzas de la vida simbolizadas por la diosa tierra.
Los campesinos de la Edad de Piedra adoraban las fuerzas de la naturaleza, resurgimiento, muerte y renovación constantes. Y en esta preocupación por la fertilidad encontramos los orígenes de la religión, la monarquía, las instituciones políticas y los esquemas básicos de la sociedad. No sabemos cómo ocurrió, pero puede ser que alguna vez los seres humanos descubrieron la relación entre el acto sexual y el nacimiento de un niño. Crearon rituales basados en el acto sexual, rituales con los que esperaban fertilizar la naturaleza. En muchos rituales prehistóricos, el hombre personifica la semilla y, por lo tanto, asume el rol de líder. Se transforma en lo que los antiguos británicos llamaron el rey grano. Al principio era muerto y enterrado, plantado en realidad, y reemplazado por un sucesor joven y vigoroso. Y las personas que representaban esta escena, en quienes se creía que se reencarnaban las fuerzas de la naturaleza, eran consideradas dioses y diosas, algo muy cercano a dioses y diosas. Pero eventualmente se persuadió a la sociedad de que la muerte del rey grano podía ser igual de efectiva si se la representaba simbólicamente. Y cuando eso ocurrió, el rey grano estaba en camino de transformarse también en un rey verdadero. Y se facilitaría esta transición si se lo consideraba además el jefe guerrero del clan. No estamos seguros de que haya ocurrido así, pero sí sabemos que los reyes verdaderos en Egipto y en la Mesopotamia realizaban muchas de las funciones representadas en los rituales de fertilidad que he atribuido al rey grano. En las sociedades primitivas es posible especular que las mujeres pudieron haber sido adoradas como las creadoras de la vida. Pero mientras se reconocía el poder reproductivo de las mujeres en la mitología y en los rituales, su posición en las sociedades agrícolas estaba mucho más lejos de ser tan igual y libre como lo era en las sociedades de cazadores. Y esto probablemente se acentuó con la aparición de una herramienta que facilitaba la siembra, el arado tirado por bueyes. Debido a que se necesitaba una fuerza considerable, el arado era manejado por los hombres. Las mujeres hacían todo lo demás, casi todas las tareas penosas y prácticamente sin estatus, porque los hombres dedicaban casi todo su tiempo a invadir o evitar invasiones. La agricultura y las tareas domésticas, la religión, la guerra, dejarían rastros perdurables en la experiencia humana. Las dos primeras para subsistir y tener una pequeña reserva. Las dos segundas para confiscar y consumir. Nuevamente los detalles son algo vagos, pero sabemos, las sociedades primitivas de las que tenemos registros eran patriarcales, al igual que su religión. Y sabemos que estas religiones tenían sacerdotes. Si la magia era esencial para que crecieran las cosechas y para que prosperara el ganado, si se creía que la fertilidad, la curación y la preservación del peligro beneficiaban a toda la comunidad, entonces esta última contribuiría a la preparación de los especialistas. Y con los magos y sacerdotes aparece la primera clase social no ligada directamente con la producción de alimentos. Con el tiempo aparecerían otras clases, tales como alfareros, mineros, artesanos, que trabajaban el cobre y otros metales. Todo esto implica dos cosas. Una, que la economía podía producir un excedente. Dos, que todo se iba complicando, que ya no todos eran autosuficientes,
lo que en consecuencia llevó a comerciar con más especialización, con más excedentes. Nacen los mercados en donde se intercambiaban excedentes y eventualmente establecimientos más grandes, no conectados directamente con la agricultura, y a los que llamamos ciudades y pueblos. Y esta diferenciación económica daría origen a una diferenciación social. La sociedad se dividiría en ricos, nobles y hombres libres por un lado, y en pobres, dependientes y esclavos por el otro. Los ricos que poseían la mayoría de la tierra serían los amos de los demás. Al igual que ahora la codicia y la venganza dominarían lo que podría llamarse la actividad política. Entonces los hombres buscan la protección del más fuerte, o se ven obligados a unirse, desarrollándose así un sistema de dominio de la tierra que duraría miles de años y que se parece mucho al sistema feudal de la Edad Media, en donde a un hombre se le ofrece parte de la tierra de otro a cambio de un pago o servicio. Esta clase de evolución fue general. La encontramos en India, China, en el cercano Oriente, y también en épocas posteriores, pero bajo circunstancias similares en Europa. Aunque llegaría antes y en forma más marcada a lugares donde los hombres se aferrasen más a la tierra, en donde la lucha por ella fuese más intensa, en donde la organización para la producción y la defensa fuese más importante. Y estas condiciones se darían en un área a la que hoy conocemos como la media luna fértil. Esa pequeña parte de Asia y África que va desde la Mesopotamia y Siria al este hasta Egipto al oeste. Como veremos en nuestro próximo programa, los antiguos egipcios. Hasta entonces, Eugene Weber para la tradición occidental.